En estos días hemos visto en varios medios de comunicación declaraciones o desafortunadas declaraciones de personalidades de altas autoridades que critican bastante el trabajo de los organismos de derechos humanos, sobre todo en medio de esta coyuntura de la violencia. Específicamente el presidente de la República habló en contra de los defensores, igual un comandante de la policía también habló en contra de estos. Eh, ¿Qué se puede pensar de los derechos humanos el día de hoy y cómo decirle a la gente la labor del trabajo de los derechos humanos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y efectivamente creo que ha sido bastante desafortunado, triste que a 2022 todavía tengamos altos funcionarios estatales no criticando, porque la crítica nunca está mal. La Ujú. crítica, cuando apunta a perfeccionar el trabajo de un defensor, por ejemplo, está muy bien. En este caso no veíamos críticas, en realidad lo que veíamos era actos de estigmatización, donde se pretendía asociar al trabajo de defensa y protección de derechos humanos con uno de alcahuetería, si se quiere, complicidad con las bandas delincuenciales. Y creo que esa diferencia es importante porque lo uno apuntaría a mejorar el trabajo y lo otro apuntaría a buscar una suerte de chivos expiatorios ante un problema que al parecer al gobierno se le ha salido de las manos y que busca un poco lavarse las manos, envigándonos a nosotros los defensores de esa responsabilidad. Y yo creo que el problema va por ahí. Luego, con respecto a tu otra pregunta, creo yo que el tema de los derechos humanos ha sido desde hace ya por lo menos una década y media aquí en Ecuador una cuestión de profundo debate a propósito de ciertas posiciones arbitrarias de algunos gobernantes de turno. Ujú. A mí me causa sorpresa porque, por ejemplo, durante el gobierno del expresidente Correa, alguien que también, y hay que decirlo, incurría en diversas violaciones de derechos humanos a la prensa, a los líderes indígenas, a los líderes sociales. Parecía ser que el discurso de derechos humanos era, si se quiere, entendido y además apoyado por ciertos sectores de la población. Y sí resulta curioso que ahora, cuando estamos frente a un nuevo gobierno, que también y respeta a su manera y de otras formas los derechos humanos, pues ya no se le puede criticar. Entonces, lo primero que tendríamos que entender es que el derecho internacional de los derechos humanos no está ahí para satisfacer agendas políticas, no se debe activar solamente cuando estamos frente a un gobierno que nos cae mal, sino frente a cualquier situación donde el poder público, por acciones u omisiones, está privándonos a los ciudadanos de estos mínimos fundamentales para una existencia digna, ¿no? Y eso creo que es lo que la ciudadanía tiene que entender. Estamos hablando de mínimos a los cuales todas las personas somos titulares y que eso constituye una suerte de protección de todos nosotros frente a un Estado que muchas veces actúa por fuera de las leyes que le gobiernan a sí mismo. ¿Y qué decir cuando este discurso que lo promueven algunas autoridades cala en la gente? Porque a veces la gente también quizá no entiende de primera mano cuál es el trabajo que hacen los defensores de los derechos humanos y entran también en este juego, ¿no? En esta dicotomía que plantea el gobierno o las autoridades. Sí, efectivamente, yo creo que esto parte de un profundo desconocimiento de nuestros propios derechos por parte de la ciudadanía, lo cual es gravísimo, ¿no? Precisamente ayer con unos colegas en Twitter conversábamos sobre el hecho de que en muchas carreras de derecho la materia de derechos humanos es una materia optativa y cuando hay reformas de malla curricular para reducción de materias, usualmente esa es la materia que sufre. ¿Y eso qué quiere decir? Que no le damos importancia, no educamos a la ciudad y en los colegios y en los colegios en otras carreras, digamos que no sea derecho ni se diga, o sea, no se habla del tema, lo cual es muy grave porque como ciudadanos no tenemos conciencia de cuáles son los derechos que nos asisten, quién tiene que garantizarnos y respetarnos estos derechos y a quién reclamar en caso de que estos mismos sean menoscabados. Entonces, ese desconocimiento que existe desde la ciudadanía de qué van los derechos humanos, creo yo que facilita discursos arbitrarios de cara a tergiversarlo. Y esto muchos de nosotros ya lo vivimos en el correísmo. O sea, el correísmo, quienes hablábamos de libertad de expresión, de libertad de asociación, nos decían que éramos, no sé, agentes de la CIA, algo así. El insulto en ese tiempo ya era agentes de la CIA. Y ahora estamos viendo que ahora ya no somos agentes de la CIA, sino que las mismas personas que antes éramos agentes de la CIA, de repente ahora somos correístas y somos defensores de delincuentes. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, quiere decir, nosotros lo decimos entre los colegas, estamos haciendo bien nuestro trabajo. El defensor de derechos humanos está ahí no para hacerle la fiesta a ningún gobierno ni para ser repetidora de ningún gobierno, sino para señalar aquellas cuestiones en materia de derechos humanos que pueden mejorarse. Ahora bien, el problema es que eso a los gobiernos de turno, porque una cosa es estar en campaña y otra cosa es estar en el poder, Ujú. cuando el candidato llega al poder,
esa crítica que antes le parecía súper democrática, cuando se le hacía al contrario, ya le parece incómodo y echa mano del desconocimiento ciudadano sobre estos temas para posicionar discursos falsos, falacias o dilemas falsos con respecto a los derechos humanos, con el único fin, creo yo, de librarse de esta crítica que muchas veces pone en cuestionamiento su trabajo. Y justamente hablemos sobre la narrativa que se maneja el día de hoy, porque en la narrativa oficial se busca posicionar que existe más o menos como una guerra entre gente buena, que estaría policías, Fuerzas Armadas, y gente mala, que son delincuentes y privados de libertad o PPL. Esa es la narrativa oficial que se intenta manejar. En este punto estamos entrando en un juego peligroso donde existe, todo es blanco y negro. ¿Qué consecuencias podría tener esto? Algunas, yo creo que Ecuador ha sido un país relativamente pacífico, mientras en Perú, en la década de los 80, 90, en Colombia, durante ya más de 4 décadas se libraban conflictos armados internos bastante fuertes. Ecuador tuvo la suerte de no tener ese fenómeno y creo que eso de alguna manera nos ha hecho inmaduros como sociedad a la hora de analizar los discursos. Eh, Ciertamente la polarización es un mecanismo de los cuales gobiernos autoritarios echan mano porque simplifica el debate de buenos contra malos, que es el debate que tienen todos los gobiernos autoritarios de su manera. El debate de buenos contra malos lo que hace es abrir un frente de debate donde, creo yo, el gobierno sale de la crítica y se enfrenta ciudadano contra ciudadano desde una perspectiva ideológica o incluso ya a veces hasta utilizando la fuerza. Y la polarización social abre a otras situaciones preocupantes, como es el surgimiento de líderes autoritarios, el irrespeto por los derechos fundamentales, incluso por parte de la propia ciudadanía hacia otros grupos, o el apoyo al menoscabo de estos derechos por parte de las autoridades. Entonces, veamos, echemos mano de qué pasó, por ejemplo, vámonos bien atrás, qué pasó cuando Hitler empezó a hacer un discurso estigmatizante contra los judíos. Dirán, ya, pero nosotros no somos Hitler. Ok, pero Hitler empezó igual. Hitler empezó construyendo un discurso en el cual buscó un chivo expiatorio para los problemas del Estado en ese momento, fueron los judíos, logró mediante campaña y propaganda mediática, mediante discurso oficial, torcer, si se quiere, la imagen de los judíos frente a la opinión pública. Llegó un momento donde los judíos ya no eran personas, sino eran estos seres de quienes tenían la culpa de todo y a quienes se les podía, a partir de eso, privar de sus derechos humanos. Y por eso el discurso oficial a la hora de estigmatizar a cierto grupo es súper importante. Así en ese momento no sea muy fuerte, pero eso escalado puede llegar a situaciones de violencia masiva, a situaciones de graves violaciones a derechos humanos que yo no creo que en Ecuador quisiéramos tener. Pero igual hemos visto ejemplos también, como tú comentabas, en el gobierno de Rafael Correa, y hay una frase icónica del gobierno de Nebot, o sea, cuando era gobernador, ya saldrán las cotorras nuevamente, creo que todo el mundo hemos escuchado esa frase. Entonces significa que la tensión entre autoridades y organismos de derechos humanos ha sido latente y ha estado en la historia. Y no solo en Ecuador, Israel, en toda Latinoamérica, en todo el mundo. ¿Por qué? Los derechos humanos se entienden como límites al poder público. ¿Quiénes se encargan de vigilar que esos derechos humanos se observen? Los defensores. Entonces, obviamente, el defensor con su discurso lo que hace es decirle a la autoridad pública, mire, usted no puede hacer más allá de esto. Cuando usted cruza esta línea, está violando mis derechos. Y por supuesto, esto no le hace gracia a ningún gobierno, pero especialmente a líderes autoritarios con tendencias arbitrarias, con tendencias mesiánicas, mucho menos van a aceptar de buena gana que se les critique en su gestión o menos aún que se les diga qué tienen que hacer. Entonces, en realidad, para quienes nos definimos como defensores de derechos humanos en Ecuador, las agresiones que hemos sufrido no son algo que nos cause sorpresa en la medida de que el defensor de derechos humanos, al ser siempre no quiero decir contrario, pero al ser siempre crítico del poder, va a causarle molestia al poder y usualmente el poder tiene sus formas de intentar silenciar esa crítica, ya sea con ataques, con amenazas. En países más complejos hay asesinatos y muertes de colegas. En Ecuador, la preocupación que teníamos es que este discurso estigmatizante es el primer paso para otras formas de violencia contra los defensores. O sea, primero les pones de frente o como enemigos de la opinión pública y a partir de eso puedes hacer un montón de cosas que la ciudadanía te aplaudirá, encarcelarles injustamente, que les asesinen, etcétera, etcétera. Entonces es grave el discurso en el sentido de que deslegitima una acción que es internacionalmente protegida como fundamental en una democracia.
pero además abres espacios para formas de violencia contra los defensores por parte de la sociedad, y esto es grave en un contexto como el actual en Ecuador, donde hay este nivel de terror, de polarización social, que podría llevar a estos desenlaces, ¿no? Desafortunados. He conversado con algunas personas en la calle y ellas me dicen como que a situaciones densas, como las que vimos hoy, tema de la violencia, medidas densas. Y siempre sale un nombre, y hablando de líderes mesiánicos y todo, Bukele. Se habla de Bukele como un referente para trabajar el tema de la seguridad en Ecuador. Incluso se intentan acoplar esos discursos de allá, las fotografías que tomaban allá, que intentan simular acá. ¿Qué pensar sobre esto? ¿Qué significaría eso de bukelizar a la opinión pública para no sé, solventar todo lo que dicen las autoridades? A ver, lo primero es que creo yo que tenemos que entender que el contexto social de El Salvador es totalmente distinto al de Ecuador. Con esto no quiero decir que Bukele hace bien las cosas, solo digo que el contexto es distinto en cuanto a las formas, orígenes y desarrollo de la violencia ya, que es distinto al de Ecuador. Entonces, como en muchas otras cosas, como en materia económica, como en materia legal, copiar fórmulas de otros países sin entender el contexto particular de esos países y cómo dista ese contexto del nuestro es un error. Esto como un comentario que no tiene mucho que ver con derechos humanos, pero lo equivocado que sería aplicar una fórmula en un país que tiene un contexto, una historia y una realidad distinta a la nuestra. Luego, el tema de replicar fórmulas que no son nuestras como una forma de compensar nuestra propia falta de agencia a la hora de construir una política ciudadana para evitar la criminalidad. Es decir, si el gobierno no tiene respuestas tras un año y medio de gobierno ante la delincuencia, entonces lo que hace es echar mano de algo que a su percepción está funcionando. Y digo a su percepción porque no es cierto o no es enteramente cierto que se reduce la violencia. La violencia adquiere otros matices, la violencia las llevan a cabo otros actores. Entonces, y ahora este monopolio de la violencia, si se quiere, se traslada ya no de las bandas delincuenciales, sino a través de las agencias estatales de seguridad. Entonces, en realidad, queremos combatir violencia con más violencia, es la primera pregunta que tendríamos que hacernos. Y en tercer lugar, yo creo que tenemos que un poco la honestidad intelectual, pero además la responsabilidad de un gobierno, exigiría hacer un poco de una búsqueda, de una debida diligencia pequeña en Google antes de ver qué discursos copia, ¿no? O sea, Bukele, eh, aún si asumiéramos que ha trabajado y que su fórmula de la seguridad es exitosa, es alguien que en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos se considera un paria, se considera un violador de derechos humanos ya reconocido por diferentes organismos. Entonces, la pregunta que yo hago y le hago al presidente Lazo es si él quiere estar en ese mismo nivel. Porque una cosa es que tú digas, bueno, ciertos sectores de la población, a veces hasta sectores mayoritarios, apoyan este tipo de medidas antidemocráticas, medidas autoritarias, pero un presidente, se entiende, está por encima de ese conocimiento popular que a veces no es tan profundo, es un estadista tiene que entender cómo está funcionando el resto de la región. Entonces, a mí me preocupa esta falta de visión y de ver el dibujo grande de cómo está la situación en El Salvador. No se puede copiar una fórmula que no se aplica a nuestro contexto, que no responde a nuestra realidad, pero que sobre todo ha causado violaciones graves de derechos humanos en otros países, a menos de que el plan del presidente Lazo sea adoptar esas formas totalitarias que, hay que decirlo, sí tienen un cierto nivel de popularidad en sectores particulares de la población. ¿Crees que Guillermo Lazo tiene una estrategia de seguridad aplicable para el país? No la he visto. Entonces, lo que no se ve, uno no puede adivinar. Luego creo yo que si existiera una estrategia de seguridad, parecería una muy de respuesta inmediata y un poco cortoplacista. Es decir, parecería ser que la cuestión de seguridad se está atendiendo a la luz de los hechos que están ocurriendo ahora, que son hechos, digamos, más o menos emergentes. Y siento yo, y la preocupación que yo tengo, y esto no viene solo con este gobierno, sino de muchos otros antes, es que quizás no estamos pensando como país en mecanismos para prevenir la delincuencia. Nuestros planes de seguridad ciudadana usualmente apuntan a la respuesta cuando ya se desatan
situaciones y actos de violencia, pero no pensamos en la prevención. Y aquí es muy importante, por ejemplo, echar mano de antropólogos, sociólogos, criminólogos, que nos puedan dar soluciones a los problemas estructurales que son el origen de la delincuencia. No estamos pensando en la pobreza como un germen de la violencia. No estamos pensando en la falta de educación como un germen de la violencia o la exclusión como un germen de la violencia. Estamos respondiendo a la situación puntual y creo yo que eso es, si bien hay que responder obviamente ante una masacre carcelaria, ante amenazas de bomba, etcétera, también creo yo que hay que pensar desde el punto de vista de la prevención de cara precisamente a no tener que enfrentar de aquí a 20 años, de aquí a 25 años, olas mayores de violencia. Pero ¿existe la voluntad política para hacerlo en el gobierno de Guillermo Lasso y a propósito también de sus funcionarios, que todos replican el mismo discurso de buenos contra malos, desde el señor Jiménez hasta el señor Ordóñez, pasando por el nuevo director del SNAI? ¿Existe la voluntad política para hacerlo? ¿Crees que la existe? Yo pienso que la voluntad política pasa por tener personas capacitadas y entendidas en el tema. Si estas carteras de Estado, hoy por hoy, que tienen la mayor emergencia que vive en el Ecuador, están lideradas por personas que, pudiendo tener trayectoria, no tienen los conocimientos para ello, difícilmente, creo yo, se podrán tomar decisiones técnicas acertadas y ajustadas a la realidad. En este sentido, no todo político sirve para todo cargo público y el hecho de que una persona sea cercana o amiga del presidente tampoco le habilita para estar en cualquier cargo público. Yo creo que el éxito de cualquier gestión en materia de seguridad ciudadana primero tiene que pasar por contar con los mejores especialistas y quizás esos mejores especialistas no están dentro del círculo cercano al presidente Lasso, sino que pueden estar en otros lugares donde por esa falta de cercanía, por esa falta de afinidad ni siquiera se les ha tomado en cuenta. Existen, por ejemplo, varios académicos en Quito y en Ecuador que trabajan, que han estudiado el tema de la seguridad, gente que entiende el tema de las cárceles, que incluso periodistas que le han venido haciendo seguimiento. Y la pregunta que yo me hago, bueno, ¿por qué esta gente está excluida del espacio de toma de decisiones en un momento tan crítico y se privilegia la presencia y la exhibición pública de personas que todos sabemos y con todo respeto no tienen la trayectoria suficiente para atender esa emergencia? Entonces yo, si bien no dudo de el deseo que tiene el presidente Lasso y su gabinete de reducir la violencia, creo yo que las decisiones que se están tomando, al menos las que nosotros alcanzamos a ver, no satisfacen, digamos, la rigurosidad que una situación tan grave amerita en este momento. Y ya para cerrar, y a propósito de un comentario de la gente en el chat, que es un comentario que se repite bastante en temas, cuando se habla de derechos humanos, y solamente voy a citar para que cierres con una reflexión sobre este tema. Y dice, que adopten un ladrón o un delincuente entonces para que les den amor, comprensión y ternura. Como reflexión final, una respuesta a este comentario. Lo que pasa es que, a ver, a los defensores de derechos humanos no nos corresponde asumir las responsabilidades del gobierno, del Estado, mejor dicho. Las obligaciones en materia de derechos humanos, de respeto y garantía, le corresponden al Estado, no le corresponden a la ciudadanía. Entonces, eso por un lado. Entonces, cuando hacen estas preguntas de dónde estaban los defensores de derechos humanos cuando tal o cual cosa, o sea, estábamos tratando de ver y analizar y atenderlos todos los problemas en la materia que hay, por un lado, pero a nosotros en últimas no nos corresponde dar una solución. Nosotros podemos proponer ciertas soluciones, pero en la medida de que el Estado decida tomarnos en cuenta como una voz de consulta, por ejemplo. Esto por un lado. Por otro lado, creo que es importante, y yo siempre hago énfasis en esto, que la ciudadanía entienda que hablar de derechos humanos de personas que han cometido delitos no quiere decir impunidad y no quiere decir tolerancia. Porque incluso, y esto es falta de lectura, ojo, porque incluso si ustedes revisan instrumentos de derechos humanos que hablan de la relación entre seguridad ciudadana y derechos humanos, ustedes se van a encontrar con que, por ejemplo, la propia Corte Interamericana, la propia Comisión Interamericana dicen, es obligación del Estado asegurarnos un entorno, perdón la redundancia, seguro. Es decir, el respeto de los derechos humanos no solo no está reñido con una seguridad ciudadana eficiente, sino es una condición sine qua non para el ejercicio de estos derechos humanos que existe una política de seguridad ciudadana eficiente. A mayor peligrosidad, mayor capacidad de respuesta del Estado. Si tienes un ladrón, digamos, un carterista que solamente se robó, no sé, un celular, y no quiero decir que no estoy minimizando el acto, pero sí su intensidad,
caerle, no sé, a disparos y acribillarle podría ser desproporcional. Pero si en el contexto de los masacres carcelarios que hemos visto tenemos privados de la libertad armados con instrumentos militares, por supuesto tiene que entrar con toda la policía. Entonces, Ujú. este es un tema que yo creo que se resuelve si es que las personas que están interesadas en, la posible, en las posibles consecuencias negativas que pudieran tener los derechos humanos para la seguridad ciudadana, tienen que leer. Entonces, nosotros venimos acá a estos espacios y redes sociales y tratamos de explicar, mira, no estamos diciendo que la delincuencia no tiene que combatirse. Hay una obligación estatal con respecto a esas víctimas de investigar y sancionar a los perpetradores y además darles una reparación a estas víctimas. Los mismos instrumentos internacionales dicen, para poder nosotros ciudadanos ejercer nuestros derechos humanos en plenitud, necesitamos que el Estado nos garantice unos mínimos de seguridad ciudadana. La policía tiene que utilizar de manera progresiva el uso de la fuerza en la medida de que la amenaza se vuelve más intensa, más grave. Entonces, son cosas que en realidad son bastante obvias y los repetimos constantemente, no porque no se sepa y no porque no lo hayamos dicho suficientemente claro, pero porque hay un sector de la población que está de alguna manera empecinada, creo yo, en lavarle la cara al gobierno en sus múltiples falencias para el control de la seguridad ciudadana y nosotros estamos convirtiéndonos en chivos expiatorios. Y yo creo que ante eso sí tenemos que prender las alarmas, sí tenemos que prender los focos rojos, porque quizás el día de mañana quienes sufren las violaciones de derechos humanos sean los más, las personas menos apreciadas en un Estado, que son quienes cometen delitos. Pero no nos olvidemos que hace 10 años eran los periodistas. Y Ujú. quién sabe quiénes pueden ser las próximas víctimas después, puede ser cualquiera de ustedes. Entonces, la consecuencia en el discurso incluso nos protege de posibles arbitrariedades que vengan después. Listo, muchísimas gracias, María Dolores, gracias por estar acá. Esperamos tenerte en próximas oportunidades para conversar de este y otros temas y el trabajo que hace el Observatorio de Derechos y Justicia. Gracias por estar acá con nosotros. A ti, Israel, muchísimas gracias.